John Michael Houghton, más conocido como Mike Houghton, fue un piloto de automovilismo británico. Obtuvo el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 1958 y acabó tercero en 1954 y cuarto en 1953 y 1957. Obtuvo 3 victorias y 17 podios en 47 grandes premios disputados, en su mayoría con la escudería Ferrari. Fue causante directo del desastre de Le Mans del año 1955. Mike Houghton se hizo piloto casi por casualidad y una combinación de factores. Generación de 1929, una pasión heredada de su padre, mucho entusiasmo y grandes dosis de determinación. Su debut en el Trofeo de Pascua de Goodwood en 1952 fue su brillante tarjeta de presentación en el mundo de las carreras, y no lo ganó por suerte. Pocos meses después repitió hazaña en Born bajo un auténtico diluvio. Tras estas y otras actuaciones destacadas, Enzo Ferrari se fijó en él y lo contrató para la temporada de 1953. Houghton entró a formar parte de la escudería Ferrari y se hizo con el Gran Premio de Francia. Hacia la mitad de la prueba, varios tenores se habían retirado o retrasado y la carrera fue entonces cosa de dos durante sus últimas 32 vueltas. Fangio con su Maserati y Houghton con su Ferrari. Ambos estudiaron, se pasaron y se repasaron varias veces en el rápido circuito, colocados en paralelo a 250 km por hora en la larga recta hacia la horquilla Thiolis. Se miraban a los ojos como dos púgiles de lucha libre que intentan atemorizarse mutuamente. Mike declaró que podía ver lo que marcaba la aguja de contrarrevoluciones del Maserati de su rival. En la última vuelta, Mike tomó en primera marcha la curva, mientras que Fangio lo hacía en segunda, y Mike ganó por un segundo de ventaja en la meta, después de 2 horas y media de carrera. Fangio se excusó por el estado de sus frenos, pero esta vez fue Houghton quien se llevó la gloria al ganar su primer Grand Prix puntuable para el Campeonato del Mundo de Pilotos, el primero para un piloto británico en la era moderna de la Fórmula 1, desde la instauración de dicho campeonato en el año 1950. Houghton posee el dudoso honor de haber ganado las 24 horas de Le Mans de 1955. El británico fue quien provocó el accidente al frenar repentinamente para entrar a los boxes, provocando que el piloto que estaba detrás de él se tuviera que desviar y siendo chocado por un tercer piloto que salió despedido hacia la multitud. Este trágico accidente acabó con la vida del piloto Pierre Levesque del tercer vehículo y aproximadamente otros 80 espectadores en aquella edición, y es conocido como el desastre de Le Mans. Fue el accidente más trágico de la historia del automovilismo, pero a pesar de su magnitud, la prueba no fue suspendida, lo que le permitió alzarse con la victoria a los mandos de su Jaguar. Houghton fue el primer piloto británico en alcanzar la cima de la categoría en la temporada 1958. Es además, junto a Keke Rosberg, el piloto con menos victorias en una temporada que haya logrado proclamarse campeón del mundo en la misma, con tan solo un triunfo en el Gran Premio de Francia. Una victoria y 7 podios le permitieron vencer a su compatriota Stirling Moss, a pesar de que este contó con 4 triunfos. Esto se debió en gran parte gracias a la caballerosidad del segundo, que defendió a Houghton ante la sanción que se le aplicó en el Gran Premio de Portugal y sin cuya colaboración en el proceso habría finalmente decantado el título de su lado. Tras ganar el campeonato, Houghton anunció automáticamente su retiro del automovilismo, influenciado en gran parte por la facilidad para encontrar la muerte que experimentaban los corredores en aquella época, debido a las deficientes medidas de seguridad, tanto en los circuitos como en los monoplazas. Además, 2 compañeros suyos en Ferrari, el británico Peter Collins y el italiano Luigi Musso, habían fallecido por ese motivo a mediados de la temporada. Sin embargo, tan solo 3 meses después de obtener el título mundial, el 22 de enero de 1959, Houghton falleció a la edad de 29 años en un accidente de tráfico con su automóvil. Una de las calles de Farnham, la ciudad donde vivió hasta el final de su vida, lleva su nombre. Mike Houghton tiene el honor de ser el primer piloto británico que ganó el Mundial de Fórmula 1 en 1958 con Ferrari y de ser uno de los pilotos más denostados de la historia. Houghton fue el culpable, entre otros,
del mayor accidente de la historia del automovilismo, el que causó 85 muertos en las 24 horas de Le Mans de 1955. El vigente campeón de Fórmula 1 murió al estrellar su Jaguar 3.4 MK1 contra un camión primero y luego contra el árbol tras picarse con su amigo Rob Walker, que conducía un Mercedes-Benz 300 SL. Hay quien ha llegado a decir que el accidente que cegó la vida de Hawthorne fue un castigo divino por su implicación en el accidente de Le Mans, cuando competía por la victoria a bordo de su Jaguar D-Type frente al Mercedes-Benz 300 SLR de uno de los grandes mitos de los cuatro ruedas, Juan Manuel Fangio. En los anales de la historia del automovilismo figura el accidente ocurrido en las 24 horas de Le Mans en 1955 como el más trágico de todos los tiempos y que para muchos es el punto de partida en la historia de los ocurridos en las competiciones modernas. Aquel año hacía solo un lustro que habían nacido la Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo. El 11 de junio de 1955, el mundo se horrorizó al ver las imágenes que se ofrecieron en las incipientes cadenas de televisión y en la prensa escrita. El balance final fue de 87 muertos, entre ellos el piloto causante del desastre, el francés Pierre Levesque, y más de 150 heridos que fueron atendidos a duras penas por los desbordados servicios de seguridad, mientras la carrera continuaba hasta su final. El accidente fue recogido fielmente por las cámaras de cine y reveló lo ocurrido, que supuso un antes y después en la protección de los espectadores se refiere.